Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:06 de la mañana y recibiremos en nuestro programa al presidente del Consejo de Ministros, señor Vicente Ceballos. Y señor primer ministro, buenos días. Don Fernando, buenos días y muy amable por la oportunidad. Muy amable usted, tanto más que sabemos de que anoche, hasta altas horas de la noche, si no cerca del alba, ha estado en el Congreso donde acudió respondiendo a una convocatoria para un tema específico que es el grave tema del hacinamiento en los penales. Sí, efectivamente, alrededor de las 8:30 de la noche recibimos una invitación directa del presidente del Congreso, Manuel Merino, porque estaban en sesión permanente y invitándonos para poder sustentar conjuntamente con el ministro de Justicia lo que es nuestro proyecto de ley de pedido de delegación de facultades para un tema específico, ¿no? De una mejor regulación de los procesos de escarcelamiento en los establecimientos penales conducentes a neutralizar lo que es esta sobrepoblación. Hemos concluido aproximadamente 2 de la mañana, luego de ello ha procedido lo que es el debate y entiendo que el Congreso ha sesionado hasta cerca de las 4 de la mañana, pero obviamente responsabilidad, y aquí estamos con usted, don Fernando. Lo que usted pidió en el Congreso fue facultades delegadas para legislar en esa materia, evitar que sigan habiendo muertes de internos, como han habido numerosas, pero también de agentes penitenciarios. Sí, lo que hemos pedido básicamente ya es valga reiterativo. En un primer momento, usted recordará, pedimos delegación de facultades genéricas para distintos sectores. Lamentablemente nos dieron facultades, pero en este componente no. Posteriormente planteamos una iniciativa legal y a ello se sumó también con otra iniciativa el Poder Judicial. Lamentablemente esto fue derivado al archivo. A efecto de ello nos vimos obligados a plantear el día de ayer en horas de la mañana, a las 10 de la mañana aproximadamente, un pedido de delegación de facultades y en el menos de 24 horas fue atendido y obviamente nos sentimos motivados a acudir al Congreso por lo diligente que se había mostrado para dar carácter prioritaria a este tratamiento de esta norma, la que finalmente ha sido aprobada en horas de la madrugada. Lo que se persigue a través de esta delegación de facultades, que es por un espacio bastante reducido de tiempo, ¿no? de 7 días, es que se nos permita regular de mejor manera la situación jurídica de los internos, tanto en su condición de procesados como sentenciados, ¿no? En el caso de los procesados, la posibilidad de revisar en casos críticos, especialmente para la población de alta vulnerabilidad, la posibilidad de que pudiera cambiarse lo que es la detención preventiva por una comparecencia restringida. Lo segundo es en el caso de los sentenciados, ¿no? Establecer algunos parámetros de que no necesariamente tiene que ser una prisión efectiva a instancia de una sentencia, sino que también podría darse una pena alternativa como servicios comunitarios, pero esto, o sea, tiene que desarrollarse en el curso de esta semana, especialmente por parte del Ministerio de Justicia. Tienen ustedes entonces 7 días para elaborar una norma que dé respuesta a estos dos problemas, de los no condenados y de los condenados. ¿Cuándo prevé usted que esa norma puede estar lista para resolver este problema? Esta semana, o sea, si nosotros como Ejecutivo hemos pedido 7 días, definitivamente tenemos que estar premonidos de que hay un avance importante de estas normas. Y efectivamente, ¿no? La tenemos ya bastante cerrada, falta el trámite interno de lo que le llamamos el CCB, donde dan su punto de vista los distintos viceministros, y luego pasar a Consejo de Ministros para que finalmente se convierta en norma. Pero más allá de las premisas que está regulándose en esta propuesta, el impacto de fondo es cómo acudimos a neutralizar lo que es el hacinamiento de nuestros establecimientos penitenciarios, con esa particularidad que tienen los 68 establecimientos, obviamente no nos permiten acudir a tener mayor eficacia en la que son las medidas de índole sanitario para evitar un masivo contagio. Se han hecho grandes esfuerzos y usted recordará que una primera manifestación se dio en el penal Sarita Colonia del Callao. Mire, de aquel entonces a hoy... Sí, y con unos fallecidos de por medio, ¿no? Y que también no solamente impactó a internos, sino también a agentes penitenciarios. Entonces, se ha logrado neutralizarla, sin embargo, necesitamos de aplicar medidas de carácter permanente y en todos los establecimientos penitenciarios, pero en espacios reducidos, con una sobrepoblación, una capacidad de 39.000 internos, y hablar de cerca de 97.000 el día de hoy, más que el doble. Entonces, no nos permite articular y tener una respuesta con mayor efectividad en lo que respecta a los lineamientos de salud que se tienen que proponer para los internos y para los agentes.
Tomamos nota entonces de que quedan ustedes comprometidos antes de 7 días tener la norma lista que pueda ser aplicada a la brevedad. No solamente se ha resuelto un problema concreto y grave, el de los penales, sino que además se ha dado una señal de armonía en la relación entre los poderes que habían, digamos, expresado algunas fricciones durante los días recientes, ¿no? No, y es importante, aprovechando del comentario suyo, ¿no?, destacar, mire, cuán importante es que los poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, tengan su foco de atención en los problemas presentes. Y el problema presente que compromete a todo un país es materia salud, relacionado a esta enfermedad o virus. Y el Congreso, entre jueves y viernes, ha puesto una agenda única, agenda salud. Hay que reconocerlo, nos parece sumamente saludable y que obviamente es una agenda que coincide con lo que el país está demandando. Y el Congreso obviamente tiene la potestad exclusiva de dar el marco legal necesario y lo ha hecho en estas ampliadas jornadas del día jueves y viernes, lo cual lo reconocemos. Pero también pone de manifiesto de cuán importante para el país es que haya un mayor nivel de coordinación entre ambos poderes del Estado, y creo que es perfectamente posible trabajar una agenda común en bien de todos los peruanos. Así esperamos todos, señor primer ministro. Vamos al tema para el que lo habíamos invitado, que es el anuncio hecho el día de ayer por el presidente de la República de la prolongación hasta fin de junio del estado de emergencia y también el de la cuarentena con sus restricciones, incluido el toque de queda con ligeras modificaciones. Se está a la espera de la publicación del decreto supremo que nos dijo el presidente, llevaba como nombre Ciudadanía para una nueva convivencia social. No ha salido publicado en el Peruano hoy, hasta donde he podido leer el diario. Suponemos que saldrá sea en el curso del día o bien mañana. No, debe salir el día de hoy al mediodía aproximadamente a través de una edición extraordinaria. Usted entenderá, don Fernando, una norma de estas características es muy compleja. Los criterios técnicos que nos han brindado son el soporte en el cual descansa las decisiones que se han tomado ayer en una sesión prolongada del Consejo de Ministros. Obviamente tenemos que ser bastante rigurosos en los contenidos jurídicos que enmarca este tipo de normas y por ello se va a publicar el día de hoy. Y obviamente si es la última emergencia vencía mañana, se hace más que necesario para que la ciudadanía pueda actuar con prevención y obviamente tomar las decisiones más pertinentes a partir del día lunes. Esta última prórroga vencía mañana y estamos disponiendo a través de esta nueva prolongación una extensión hasta el 30 de junio. Es un decreto supremo importante, como usted dice, porque regirá la vida de los peruanos por lo menos hasta fin de junio, permitirá que se libre batalla eficazmente contra el coronavirus y la reanudación de las actividades económicas. Dos objetivos importantes a la vez, razón por la cual imaginamos que es una norma compleja. Quisiera, señor primer ministro, que después de la pausa nos explique los puntos principales de este decreto supremo que nos acaba de decir saldrá publicado en el curso del día de hoy. Vayamos a una pausa y luego nos explica, por favor, los aspectos más importantes que se introducen como novedad en nuestro marco jurídico a partir de ese decreto supremo. Vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación con el presidente del Consejo de Ministros, señor Vicente Ceballos. La pandemia del coronavirus nos pone frente al desafío de transformar más rápido nuestro país llegado su bicentenario. En salud, hay que impulsar una infraestructura hospitalaria suficiente y cubrir vacíos de personal médico. En educación, también es vital una estrategia de enseñanza a distancia y capacitación a docentes en metodología y herramientas tecnológicas. En lo digital, impulsar el acceso a Internet de calidad para todos y más gestiones administrativas y compras online. Nuestra oportunidad es ahora. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP con el apoyo de Movistar. Hola, soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Hoy día quiero hablarles de la mejor forma de hacer un presupuesto en tiempos de crisis. Lo más importante que tenemos que considerar son las cosas básicas con las cuales nosotros vamos a vivir, es decir, la alimentación, la vivienda y algún tipo de crédito u obligación que nosotros podamos tener pendiente.
Al poder elaborar una lista de todas estas cosas, deberíamos de planificar un presupuesto para 3 meses. Con esto podremos saber nuestra situación financiera correcta y si vamos a incumplir alguna de nuestras obligaciones para poder tener un plan de contingencia que nos ayude a mantener nuestras finanzas ordenadas. Descarga Audio Player Perú y escucha directo en directo las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. Son las 9:17, estamos en Enfoque de los Sábados de RPP y estamos entrevistando al presidente del Consejo de Ministros, señor Vicente Ceballos, que nos ha dicho hasta el momento que hacia el mediodía o en el curso del día será publicada la norma, el decreto supremo que normará nuestras actividades hasta fin de junio, lapso durante el cual se mantiene tanto el estado de emergencia como la cuarentena y el toque de queda. Señor Ceballos, el presidente de la República entró en algunos detalles por regiones o por sectores económicos, habló incluso de algunas actividades de esparcimiento como el fútbol y anunció que habrían en todos estos campos aligeramientos de las restricciones. ¿Puede darnos usted cuál es su visión de síntesis de lo que cambiará para la vida de los peruanos desde este lunes? Sí, don Fernando, encantado. Primero, es importante compartir con la ciudadanía qué vamos a hacer durante los 7 siguientes días. Y así está plasmado y regulado expresamente en esta norma. Uno, que en 7 días tiene que cerrarse lo que es la distribución del kit COVID-19, es decir, un paquete de medicamentos que en una primera fase debe entregarse en Lima y en Piura. En 7 días tenemos que tener cerrado lo que es la propuesta del incremento de la oferta hospitalaria. El presidente ha hablado de 2.000 camas, unidades UCI y 20.000 camas hospitalarias. Y ya el día miércoles de la semana pasada se ha publicado un primer decreto legislativo por el cual se está disponiendo la compra de 5.000 camas hospitalarias y 250 unidades UCI. Y asimismo, obviamente, la salud mental no puede estar ajena. En el plazo máximo de 7 días, el Ministerio de Salud tiene que alcanzarnos un plan integral de salud mental. Y nosotros con mucha facilidad decimos, no, la población con alta vulnerabilidad debe quedarse en casa, pero tiene legítimo derecho también de respirar aire fresco. Y obviamente esto está generando ya en un nivel de estrés. Para ello se hace necesario un protocolo integral y esta labor la hemos entregado a lo que significa el Ministerio de Salud como corresponde, ¿no? Y en el caso social igualmente se mantienen las reglas en lo que respecta a la salida de los niños y niñas adolescentes menores de 14 años. Ahora, en la flexibilidad que se ha dado respecto a las actividades económico-productivas, usted recordará, don Fernando, aprobamos ya al comienzo del mes lo que es el plan de reactivación de actividades económico-productivas que fueron propuestas en 4 fases y cada fase tenía un mes. Estamos por cerrar esta próxima semana lo que es la primera fase. En este primer mes se comprenden 27 actividades económico-productivas. La segunda fase se inicia, obviamente, el 1 de junio. A efecto de ello, este plan sigue su ruta. Por eso el presidente, cuando dio el pronunciamiento el día de ayer al país, habló hacia una convivencia. Bastante complejo y dificultoso el escenario político-social de nuestro país. Y por ello hablamos de que tenemos que adaptarnos a diferentes y renovadas prácticas. Tenemos que conciliar el enfrentamiento, el cotidiano batallar contra esta pandemia, que no puede permitirnos descuido alguno, pero también hacerla conciliar con la necesidad de una renovación de las actividades económico-productivas, obviamente que sean sostenibles y de una manera gradual. Ahora, en esto de las actividades económicas, le manifestaba antes que estamos inmersos en el plan de reacción de actividades, pero también se han dispuesto algunas actividades complementarias. En el caso, por ejemplo, del comercio exterior, y hay alguna confusión que lo he compartido en algunos despachos periodísticos, no se trata de abrir tiendas, sino este es un comercio electrónico, es decir, el comercio a distancia, ¿no? Referido a electrodomésticos, calzados, vestidos, la literatura no podía estar al margen, me refiero a lo que es la compra-venta de libros, útiles escolares, también es necesario, porque estamos participando de una educación remota, ¿no?
y obviamente siguiendo protocolos sanitarios que dé oportunamente la Autoridad Nacional de Salud. Igualmente, servicios médicos complementarios, como lo que es, por ejemplo, el servicio de ormatología y otros, también se está considerando. A la fecha y dentro del plan de realización de actividades se había considerado el servicio de delivery, pero delivery que esté referido directamente a la empresa. En este caso se está permitiendo también la realización de actividades en las empresas predeterminadas para prestar este servicio de delivery. Asimismo, también se están considerando algunos servicios que son de demanda usual y permanente, no servicios técnicos profesionales referidos, por ejemplo, a lo que es electricidad, gasfitería, carpintería, lavandería, y todos estos servicios deben prestarse a domicilio. Y un tema crítico que sí, valgan verdades. Sí, y un tema crítico que despertó... Sí, un tema crítico que sí despertó bastante debate. Obviamente, aquí hemos sido muy rigurosos con los criterios médicos científicos, es la reanudación de las actividades deportivas. Porque en el debate surgió la idea de aperturar las actividades deportivas de no contacto, ¿no? Pero sin embargo estas podían generar cierta liberalización y no sujetarse a los protocolos de salud. En esta primera etapa se ha considerado la reanudación de las actividades deportivas federadas, entre ellas obviamente se encuentra el fútbol profesional. ¿Y por qué las actividades deportivas federadas? Porque ellas ya cuentan con protocolos de salud sumamente estrictos. Ahora, en lo que respecta a las actividades de carácter individual y deportivas, estas van a estar reguladas en lo que significa el Plan Integral de Salud Mental que tiene que proponernos próximamente el Ministerio de Salud. De acuerdo. Comprendemos entonces que la decisión de prolongar tanto el estado de emergencia como la cuarentena ha sido tomada por razones sanitarias, lo cual quiere decir que la curva epidemiológica no ha seguido en el trayecto que esperábamos, ¿no es cierto? ¿Qué se prevé de acuerdo a los estudios que tienen ustedes? Sabemos que es muy difícil hacerlo, que nadie ha acertado en general en el mundo en las previsiones, pero ¿qué es lo que podemos nosotros esperar para las próximas semanas y días? Nos ha hecho saber, sobre todo, que se piensa duplicar el número de camas en UCI, es decir, estamos previendo que pueden haber más casos durante los próximos días. ¿Cuándo saldremos de este periodo de particular riesgo de contagio? Don Fernando, mucho se podría concluir respecto a las medidas que hemos tomado, que no estaban previstas, que no han estado planificadas, pero la realidad de las cosas nos dice que esta enfermedad jamás fue advertida, es imprevisible y tan indefinible que inclusive con todo el esfuerzo que se hace en la comunidad científica internacional y como nunca cuenta con los recursos económicos financieros, no se puede todavía identificar una vacuna que pudiera neutralizarla. Usted recordará que una de las primeras medidas de contención fue la inmovilización social obligatoria de 15 días y luego 15 días adicionales. Ahora lo hemos prorrogado prácticamente por 40 días hasta el 30 de junio. En la expectativa de que obviamente esto vaya evolucionando favorablemente, que la ciudadanía tome conciencia del impacto en su salud que tiene este tipo de virus, y en paralelo también nos estamos de una u otra manera mejorando lo que es la infraestructura que refuerza nuestra capacidad de contención para el incremento de este contagio. Ahora, ¿qué esperamos? Es la pregunta muy concreta y precisa que me formula usted. En principio esperamos que en este periodo de tiempo de la prórroga que debe publicarse el día de hoy definitivamente pueda cortarse. Sin embargo, somos conscientes y también realistas, y en estos temas hay que ser sumamente serios y responsables. Todavía no hay nada definido en el panorama científico que nos permita cuantificar periodos de tiempo. 30 de junio o 30 de julio, no. Sin embargo, tenemos que dar medidas que nos permitan ordenarnos en la toma de decisiones, en la parte presupuestal, en la parte logística y operativa. Pudiera, y es legítima su interrogante, ¿no? Pudiera sonar un poco osado decir, mire, nos vamos a dotar de 20.000 camas para hospitalización y 2.000 unidades UCI. O sea, el gobierno está pensando en la posibilidad de que esto se incremente de manera desmesurada y tengamos la necesidad de 20.000 camas hospitalarias y 2.000 unidades UCI. No, lo que sucede, don Fernando, es que esta coyuntura nos ha permitido visualizar un deficiente sistema de salud. Y no es un mal de hoy, es histórico. Cuando el Parlamento discutía, usted recordará y aprobó el día jueves un 8% del presupuesto nacional para el sector salud. Y yo recordaba, ipso facto, siempre discutíamos el 6% para el sector de educación.
y el sector salud era inexistente, inadvertido, no era tomado en cuenta. Y cuán importante es que el Parlamento haya aprobado esta norma, y más aún, más allá del mensaje, creo que también esto ya significa una toma de decisiones políticas, mejor dicho, se convierte en una política pública de darle una atención focalizada, prioritaria a lo que es el sector salud. Y cuando retomando el tema, ¿por qué la disposición del Poder Ejecutivo de acudir a esta compra de 20.000 camas hospitalarias y 2.000 unidades UCI? Para dejar un legado de que estamos en la perfecta capacidad de poder acudir a regularizar y rectificar estas graves deficiencias que como Estado tenemos hoy en día y que no nos permite una mejor labor de contención del incremento de este contagio. Hay deficiencias en infraestructura, es cierto, hay deficiencias o carencias de recursos humanos, también es cierto, hay deficiencias en equipamiento, también es cierto, pero son males que hemos venido hasta arrastrando. Y hoy, a pesar de las limitaciones, se están haciendo grandes esfuerzos y hay que reconocerlos, sobre todo en los peruanos que están en primera línea, pero también se están tomando las decisiones políticas necesarias que las circunstancias exigen al gobierno. Una última pregunta sobre temas epidemiológicos, señor primer ministro, antes de hablar sobre temas económicos y que nos dé algunas indicaciones sobre sectores productivos. Nos dice que ha sido difícil prever, en efecto, aún grandes naciones han fracasado en sus previsiones y han tenido que cambiar en el camino, otros siguen tercamente en el error, pero quizá podemos mirar hacia atrás y dar una explicación de qué se ha hecho mal para que los resultados no sean los que esperábamos. Ayer, por ejemplo, el ministro de Defensa atribuyó los malos resultados a que la gran mayoría no tiene, dijo, cultura de respeto a las normas, y contrastó incluso el caso de Cajamarca, positivo, con el de Lambayeque, que es una de las regiones donde hay más contagiados y más muertos. ¿Usted cree que esa es la causa? Mire, aquí tenemos que dar una respuesta como país, como Estado. Y no me parece cauto estar buscando responsabilidades como liberándose de ellas. En principio, fallamos como Estado. Y ya le explicaba antes, las múltiples debilidades y graves omisiones en las que les hemos ocurrido, no por años, yo diría por décadas. La materia salud no fue una prioridad para nosotros. Y hoy más que nunca, que la necesitamos como un aliado de contención ante este virus, no tenemos esa capacidad de respuesta, porque tiene graves limitaciones. Y por eso es que estamos acudiendo a una recuperación y un reposicionamiento desde la parte de infraestructura, logística, recursos humanos, para poderla corregir y pues estar en mejores condiciones y poder ayudar a tantos peruanos que requieren o que están demandando su atención. Ahora, ¿qué errores hubieron en el pasado? Miren, en el pasado corto, por si la pregunta va por ese lado, ¿no? En principio, y quiero reiterar una vez más el concepto, don Fernando, era imprevisible. ¿Cuánto hubiéramos querido que, es más, hablemos de febrero, para no ser muy distantes? En febrero estábamos advertidos, en marzo mirábamos muy a distancia los fallecidos en Europa, y numerosos por cierto, ¿no? Cuando apareció el paciente cero en el país, más o menos las primeras semanas de marzo, ¿no? Y mirábamos muy lejano que estemos llegando a los de 2.000 fallecidos, y hoy es una realidad. Y es que la realidad nos está corrigiendo la plana de forma abultada, porque obviamente no estaba en nuestros cálculos más ponderados de que pudiéramos acontecer esto en nuestro país. Y obviamente esto está pasando no solamente en el país. Fíjese, sistemas de salud con mayores potencialidades, como el español, por ejemplo. ¿A qué situación límite está llegando? Y reitero, o sea, acá no es momento de asumir culpas, es momento de asumir responsabilidades. Y cuando hablo de responsabilidades, hablo de una respuesta de Estado. Y el Estado es no solamente el Poder Ejecutivo, involucran a todos los poderes del Estado, involucran a los gobiernos regionales, gobiernos locales, pero también un protagonista, que son los propios ciudadanos, de autorregular, de adecuar sus conductas a los lineamientos de salud que viene dando el gobierno, y ayudándose uno, ayuda a su familia y ayuda a su comunidad. Esta es la gran lección que nos están dando en estas circunstancias. Ojalá que sepamos aprenderla. Permítanos, señor primer ministro, ir a una nueva pausa, después de la cual quiero que nos dé algunas orientaciones sobre los sectores económicos, algunos de los cuales fueron mencionados por el presidente, incluso se refirió a servicios de peluquería y de medicina, pero no se habló sobre algunos otros temas importantes como el transporte, que se va a aplicar desde el lunes para evitar que el transporte sea también un foco de contagio. Y otro tema sobre el que no se habló es qué va a pasar con los lugares de culto en nuestro país. Hablaremos sobre eso y, por supuesto, saber lo que tiene usted previsto en el Congreso el próximo jueves. Ha sido invitado ahí y hay un cierto debate sobre los dos artículos de la Constitución
constitución que rigen el ejercicio que usted va a hacer ahí el jueves próximo. Vamos a una pausa y retomamos nuestra entrevista con el presidente del Consejo de Ministros, señor Vicente Ceballos. Alicor y RPP te invitan a que seamos más los peruanos camiseta. Escuchas cada noche esos aplausos. Son para quienes luchan por nuestro país. Y esos aplausos son también para ti, que te quedas en casa y ayudas a quien lo necesita, que lavas tus manos y usas mascarilla, y que conviertes la distancia en una hermosa señal de unión. Peruanos camiseta. Unidos, nada puede vencernos. Se pone en la camiseta de esta campaña Alicor y RPP. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, reconocida entre las 7 mejores universidades privadas del país y la número 1 en Arequipa, Cusco y Huancayo según América Economía. Un día como hoy, 23 de mayo, en 1934, Bonnie y Clyde, pareja de criminales estadounidenses, mueren baleados por la policía de Texas. Años antes, la pareja se enamora y, acompañados de su banda de malhechores, arrasan sin piedad con bancos y tiendas en 5 estados. Tras varios intentos fallidos de atraparlos, la policía contrata a Frank Hammer, un policía retirado que ubica su paradero en Luisiana y que les tiende la emboscada de la que salen muertos. La pareja es recordada por su combinación de crimen y romance que quedó retratada en las fotografías que se tomaron juntos. 26 años más tarde, un día como hoy, en 1960, Israel anuncia la captura del nazi Adolf Eichmann, responsable de la deportación de millones de judíos hacia campos de exterminación. Al terminar la guerra, Eichmann escapa e Israel recibe la información secreta de que se encuentra viviendo en Buenos Aires, haciéndose llamar Ricardo Clement. Sabiendo que Argentina jamás lo extraditaría, el servicio de inteligencia israelí lo secuestra y lo saca dopado del país. Una vez en Israel, Eichmann es juzgado y condenado a muerte. Esto sucedió un 23 de mayo, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, reconocida entre las 7 mejores universidades privadas del país y la número 1 en Arequipa, Cusco y Huancayo según América Economía. El Banco de Alimentos lanzó la campaña Unidos en Casa, que busca recaudar la mayor cantidad de alimentos para las personas más vulnerables. El objetivo es establecer alianzas entre mercados y empresas para poder recaudar alimentos y favorecer a miles de personas en distintas ciudades del país. Los voluntarios recolectan los alimentos de los mercados, que son luego llevados a organizaciones sociales para que luego lleguen a las familias con pocos recursos que no pueden alimentarse. En medio del estado de emergencia por el nuevo coronavirus, hay buenas noticias para compartir. En RPP seguimos trabajando para que estés bien informado, porque bien informado tomas mejores decisiones. Sintonízanos en nuestra multiplataforma en radio y TV en simultáneo. Descarga Audio Player Perú y escucha directo en directo las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store.
Son las 9:36, estamos entrevistando al presidente del Consejo de Ministros, señor Vicente Ceballos, que nos ha explicado las líneas generales de este decreto supremo que debe aparecer publicado en el Diario del Peruano el día de hoy. Y habíamos quedado, antes de hablar sobre lo que va a hacer usted en el Congreso el día jueves, sobre la relación entre los dos poderes del Estado, que nos dé algunos lineamientos generales sobre las modificaciones o las liberalizaciones en actividades productivas. El presidente de la República aludió al comercio electrónico, servicios sobre necesidades en el hogar, también dentistas, veterinarios, etcétera. ¿Puede darnos un panorama de en qué se va a flexibilizar las actividades profesionales en el Perú? En principio, don Fernando, todas las actividades, por ejemplo, por el tema relacionado a la cadena productiva alimenticia, eso desde un primer momento estuvo vigente, nunca se cortó, mantiene. En el tema de lo que son productos farmacéuticos, el tema de establecimientos de salud, se mantiene. La salida de niños o adolescentes menores de 14 años se mantiene. El tema de lo que es producción, almacenamiento, transporte de combustible se mantiene. Restricciones obviamente en establecimientos de hospedaje. El tema de medios de comunicación, tiene que facilitarse su rol de comunicadores. Todo el personal relacionado a lo que es la atención del COVID-19 se mantiene su libre circulación. Se está también liberalizando lo que es la circulación de funcionarios de Contraloría General en esta delicada labor que tienen de control y de velar por el mejor uso de recursos públicos. En el tema de lo que es la distribución y adquisición, transporte de materiales educativos, también se está haciendo una referencia expresa. Y ya le comenté antes, el plan de regeneración de actividades económicas que se presentaba hace 3 semanas atrás se mantiene invariable de entre sus 4 fases. Estamos inmersos en mayo en la primera fase con 27 actividades económico-productivas. Debo hacer una mención de que en el sector minero, por ejemplo, ya hay 4 unidades mineras autorizadas para que reanuden sus actividades, siguiendo estrictos protocolos de salud exigidos por el Ministerio de Salud y exigidos también por el sector, en este caso energía y minas. Las novedades, como usted bien lo ha mencionado, es la apertura de los servicios del comercio electrónico, del comercio electrónico, es decir, a través del comercio electrónico se va a facilitar lo que es la comercialización de vestuarios, electrodomésticos, calzados, libros. Reitero una vez más que no se confunda ni se comprenda que se está disponiendo la apertura de tiendas al público. No, o sea, esto va a ser a través del comercio electrónico. Tiendas no, venta de productos a través de Internet. Exactamente, ese es el término más preciso, ¿no? Lo otro es el tema de las atenciones de carácter médico, y llámese servicios de apoyo a diagnóstico, odontología, stomatología, rehabilitación, también se están aperturando. Valga la redundancia, también el servicio de delivery está autorizado a la fecha, pero directamente por la empresa que presta el servicio. En este caso también se está permitiendo que terceros puedan prestar este servicio. También se está facultando lo que son servicios a domicilio, referidos, por ejemplo, a lo que significan labores de carpintería, electricidad, jardinería, gasfitería, reparación de equipos, servicios de peluquería, todos ellos, pero a domicilio. Y también, finalmente, lo que son las actividades deportivas federadas. Y insisto en este término de federadas, porque ellas ya cuentan con protocolos de salud. Se ha notado, señor primer ministro, es que hay mucha gente que se ha tenido que mudar porque no ha podido pagar o lo que fuera. Todo eso ha sido liberalizado también. No le entiendo muy bien la pregunta, don Fernando. La gente que tiene que dejar una casa e irse a otra porque no ha podido seguir pagando. Gente que vivía en casas de alquiler que no puede hacer frente a sus deberes. Tiene derecho a mudarse. Mire, en principio, claro que sí, don Fernando, o sea, definitivamente, esta es una condición mínima humana, ¿no? O sea, los costos, los ingresos han mermado y definitivamente un elevado alquiler de vivienda definitivamente no puede ser coberturado, entonces es comprensible. Es más, también tenemos que hablar de sentido común para tomar las disposiciones, ¿no? Aquí las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales que están a cargo del control de la circulación especialmente, son bastante comprensibles y han sido orientadas para que se den este tipo de flexibilidades. De acuerdo. Tomamos nota entonces que el sentido común prevalecerá en las situaciones imprevistas. Antes de hablar sobre el Congreso, 2 temas. Uno es el transporte, porque todo depende de que los ciudadanos podamos movilizarnos. ¿Qué modificaciones van a haber del transporte público y del uso de autos privados, que hasta el momento estaba prohibido y no se nos ha dicho nada sobre eso?
Mire, hemos hablado de la renovación de actividades económico-productivas, del plan de renovación de actividades y de las nuevas propuestas que están recogidas en esta norma. Y no he tocado, y valga la oportunidad, también el sector público. O sea, no podemos impulsar la renovación de actividades económico-productivas que requieren de muchos procedimientos y de mucha tramitología, y el sector público está cerrado. No, también ha sido considerado, y en una primera etapa se está considerando que un 40% de los distintos sectores también va a reanudar actividades, obviamente sujetas a los protocolos que emite el Ministerio de Salud y respectivamente cada sector. Ahora, si estamos aperturando lo que significa renovación de actividades en algunos sectores y en paralelo también en el sector público, privado y público, definitivamente también el transporte es de importancia. Y de importancia mayor porque hoy día va a haber una mayor demanda. A efecto de ello se está normando de que tiene que haber una necesaria articulación, en caso preciso de Lima, ¿no?, entre lo que es la Municipalidad de Lima Metropolitana y el ATU. Y aquí sí hay que ser exigentes con los aforos. La recomendación de salud es que no pueden estas unidades de transporte ir con más del 50% de su capacidad y tienen que estar sujetas a rigurosidades de salubridad, es decir, las necesarias fumigaciones. El AT inclusive cuenta con presupuesto para ello. Y no todo es carreteras en el país. Tenemos que adecuarnos a la actual realidad geográfica que tenemos. A efecto de ello se está también autorizando el transporte fluvial, especialmente para la zona de la Amazonía, y aquí tiene que tener una incidencia directa en lo que son los gobiernos regionales. No se está autorizando lo que son los viajes interprovinciales. Obviamente hay excepciones a la regla, como por ejemplo las personas de alta vulnerabilidad que vinieron ocasionalmente a Lima para una atención y necesitan retornar. Y claro que sí. Ministro, antes de que nos hable sobre el Congreso brevemente, el culto, ¿qué se ha previsto sobre la reapertura de los lugares de culto, iglesias y otras, habida cuenta de que son lugares de aglomeración que la Iglesia Católica misma prohibió a nivel mundial, ¿no? Pero fíjese, ha tenido una capacidad de respuesta importante, don Fernando, en general todas las iglesias, porque sus actividades no se han sentido contrarrestadas. Ya venían haciendo uso de las modernas tecnologías de comunicación informática y obviamente estas se mantienen en pie. O sea, estas no están autorizadas, pero tampoco están restringidas a que sigan haciendo uso de estos mecanismos de comunicación que son muy fluidas y masivas, por cierto. Sin embargo, hay un tema que quedaba suelto, don Fernando, y era el tema del uso de vehículos particulares. Sí. Ahora, si estamos poniendo limitaciones de aforo al transporte público, pudiera ser esto insuficiente. Es por ello que excepcionalmente se está permitiendo el uso de vehículos particulares, pero solo con fines de índole laboral. Inclusive también se está flexibilizando la norma y está sujeta a alineamientos que tiene que dar el sector respectivo. Es, por ejemplo, para el traslado a hacer compras a un mercado mayorista. Diga, no todos tienen la suerte de tener un centro de abastos a 1 o 2 cuadras, unos tienen a 30, 40 cuadras, y se hace necesario un transporte. Esto, bueno, la norma tomamos nota de hoy, entonces de que habrá una liberalización y la aplicación del sentido común para quienes necesiten usar sus autos privados que por el momento estaban con las baterías bajas, me parece, en muchos casos. Hablemos sobre el Congreso, puesto que usted tiene ya fecha el jueves próximo para, por una parte, presentar ante la representación nacional lo actuado durante el interregno, pero los congresistas quieren también que usted haga una exposición sobre su política general que dé lugar a un voto. ¿Qué es lo que se ha previsto sobre su presencia en el Congreso el día jueves? Sí, antes quiero cerrar la última pregunta, don Fernando. La norma obviamente no puede recoger toda la casuística que se ve en el terreno de la operatividad. Yo he dicho en un momento sentido común, obviamente, el criterio de razonabilidad que tiene que aplicar cada autoridad. Sin embargo, cada sector respectivo tiene que emitir lineamientos mínimos para que nos permitan una orientación, especialmente de la ciudadanía, y para una mejor toma de decisiones por parte de las autoridades. Ahora, en cuanto a mi presentación este próximo jueves, recibí la semana que estamos culminando en transcurrir una invitación del presidente del Congreso para o bien ir este día martes o el día jueves 28. Hemos contestado que vamos a estar el día martes 28 a las 10 de la mañana. No obstante, debo indicarle que en el mes de abril, como jueves 28, ¿no? Jueves 28 jueves de la 28. Mañana, efectivamente. Sí, efectivamente. En el mes de abril cursamos un documento al presidente del Congreso pidiéndole que se nos cite para, en aplicación del artículo 135 de la Constitución, que una vez instalado el nuevo Congreso, es obligación del Consejo de Ministros presentarse en pleno para dar cuenta de todos los actos
de gobierno que se hayan cumplido en el llamado interregno parlamentario. A efecto de ello ha habido cierto contraste doctrinario, diríamos, ¿no? Y hasta político en algunos casos, de decir que aquí tiene que irse a reclamar el voto de investidura en aplicación del artículo 130. No quiero entrar en este tipo de exquisiteces técnico-constitucionales. Lo cierto es que voy a estar en el Parlamento el día jueves 28 a las 10 de la mañana para explicar de todos los actos ejecutivos de nuestro gobierno en el periodo de interregno parlamentario, y si es la ocasión apropiada también para compartir a través del Congreso y con el país lo que son la política general del gobierno y las acciones y disposiciones que estamos asumiendo en medio de este virus, será el escenario adecuado. No tenemos ninguna limitación, al contrario, somos demócratas y tenemos la mejor disposición de proponerle al país la información que se requiera y que sea necesaria. Tanto sobre lo actuado, sobre lo que se prevé hacer como política general. Sí, efectivamente. No pasemos por alto que el Congreso es una instancia política y también de control político. Y obviamente, ¿cuán mejor se ejercita el control político cuando está informado? Si esta es una oportunidad... ¿Y esta presentación suya puede dar lugar a un voto del Pleno? Efectivamente, el propio 135 establece que este puede dar voto, tiene que culminar o bien con un voto de confianza o no confianza o un voto de censura. O sea, son las disyuntivas que se propone en el propio texto constitucional, y nosotros estamos yendo con la mejor disposición democrática. Cada quien tiene que asumir sus responsabilidades y el Parlamento tendrá que tomar decisiones más correctas pensando en el país. Muchas gracias, señor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, por sus explicaciones sobre el Decreto Supremo Ciudadanía para una nueva convivencia social que regirá nuestras vidas hasta fin de junio, y también por informarnos con detalle sobre lo que hará usted en el Congreso el día jueves, tanto explicar lo actuado sobre el interregno como exponer, si los congresistas lo quieren así, la política general que podría dar lugar a un voto de los congresistas. Muy buenos días y mucho éxito, señor Vicente Ceballos. Su éxito sería el de nuestro país. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a la ministra de la Producción, Rocío Barrios, que va a darnos algunos detalles también sobre las actividades productivas cuyo marco normativo será modificado por el Decreto Supremo publicado hoy. Vamos a la pausa.